Amado Padre nuestro, muchas gracias por habernos dado tu santísima palabra y de manera escrita, la Biblia. Aún con tu palabra, leyendo muchas veces, estudiándola, nos quedamos perplejos cuando tratamos de conocerte más. Tu misma palabra dice que crezcamos en el conocimiento de tu amor, que sobrepasa todo entendimiento. O sea que aunque mucho te conozcamos, nunca vamos a terminar de conocerte. Sí, quizá en la eternidad. Y hablar de ti es algo grandioso que no es merecido para una persona como yo. Y por eso pido que tu Espíritu Santo me guíe y guíe a todos tus hijos, Señor, para que podamos entender un poco más quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hace 2 semanas tratamos de comenzar a responder una pregunta que hizo el Señor Jesucristo, que les dijo a sus apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? Hemos comenzado, creo que hemos hecho solo una introducción, pero hemos hablado de que Jesucristo es el eterno Dios, el Creador, es la cabeza de la Iglesia, es nuestro Señor Salvador y es necesario que lo conozcamos más. El Señor Jesucristo dijo que nadie conoce al Padre si no lo conoce a Jesucristo, si no conoce al Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. O sea que es fundamental conocer a Cristo. En el primer mensaje, y voy a hacer un pequeñísimo resumen, si se puede, comenzamos a hablar del primer punto, que es en la eternidad. Hemos dicho que Dios es amor y que todo lo que hace es por amor. Por eso hay una relación perfecta de la triunidad. Se imagina, difícil imaginarse, a un Dios eterno, triunitario. ¿Cómo pudiese haber permanecido Dios si no fuese un Dios en 3 personas? Y si no fuese amor. Dios lo tiene todo. Y en esa relación perfecta estaba su deleite, todo el sentido de la eternidad, todo el sentido de la vida. Hemos dicho además que Dios es espíritu, que espíritu es una persona que no tiene cuerpo. A Dios nadie lo vio jamás. Eso sigue perenne. Hemos dicho que Dios es todopoderoso. O sea que puede hacer absolutamente todo. Aunque hay cosas que Dios no puede hacer. Hermano, ¿usted está loco? Usted dice que Dios puede hacer absolutamente todo, pero inmediatamente dice que hay cosas que Dios no puede hacer. A ver, es para despertar un poquito. Si al comenzar estamos durmiendo, estamos perdidos después. Pero no importa, tienen derecho a dormir. De la manera en que yo hablo, lo único, ya saben, es prohibido roncar. Eso sí molesta.
Pregúntenle a mi esposa. Entonces, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es todopoderoso. Es mucho más, muchísimo más. Pero para lo que estamos hablando me interesan esas tres características por las cuales Dios decreta, hace un decreto, crear un pueblo para sí mismo. Recuerden, en la eternidad solo es Dios. No hay nada más, ni una molécula de nada. Y porque es triunitario, podía estar en amor, sin necesitar absolutamente nada. El gran problema o virtud del amor es que el amor necesita reproducirse. Por ejemplo, cuando uno se casa, un simple mortal con otra simple mortal, quiere tener un hijo como expresión de su amor. Dios lo ha dispuesto así. Entonces Dios decreta hacer, antes de que haya una molécula, un pueblo para sí mismo. Voy a volver a leer un texto que leí el otro día, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Voy a leer unos pocos versículos. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay más para hablar, pero fíjense el decreto de Dios, antes de que exista nada más que Dios. Y Pablo llama el misterio. El próximo domingo quizás hablemos un poquito más del misterio. Misterio de Cristo, misterio en Cristo. El problema es que a la mayoría de nosotros, los que venimos de una cultura y tradición católica, se nos ha enseñado a ver un Cristo en la cruz sufriente. Eso es cierto, pero Cristo ha estado unas horas así, por decreto de Dios, por amor a nosotros. O la misma religión nos ha enseñado a ver a Cristo como un chiquitito, un niñito, en brazos de su mamá. La mamá es la que cuida, la poderosa, la todo. Pero no es así. Y la misión fundamental de la Iglesia creo que es hablar de Cristo, que es la cabeza, el Señor, el dueño de la Iglesia. Entonces, si se fijan, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la creación. Ese es el propósito
eterno de Dios. Decreta para sí mismo hacer un pueblo para sí mismo. Y aquí, en estos versículos, hasta el 9 o 10 que hemos leído, se habla, es un pequeño resumen de la historia del universo. Todavía no hemos completado la historia. El anterior domingo, nuestro querido hermano Darío, o no sé quién, nos dijo que, creo que en la reunión de jóvenes habían hablado de toda la historia hasta terminar en Apocalipsis. Les cuento una cosa, la historia no termina en Apocalipsis, termina en otro libro de la Biblia. Debemos leer, emocionarnos y que se nos haga agüita la boca con Cristo. Él es el que satisface todas nuestras necesidades, inquietudes, pensamientos. Él es el todo. Por eso su iglesia, domingo tras domingo, le dedica por lo menos una hora de alabanza, de gratitud. Porque lo que hace la gente es pedir y pedir y pedir. Bien, pero alabarle puramente, con la música inclusive, es impresionante. Lo que quisiera lograr a lo largo de no sé cuántos estudios es que amemos a Cristo y que estemos haciendo cola aquí una hora antes de la cena del Señor, desesperados de presentarle nuestros cánticos, nuestros pensamientos, nuestra adoración. Romanos capítulo 8. Hoy se citó parte del texto. Un problema que tenemos los evangélicos es que siempre citamos versículos, solo versículos, y nunca todo el texto. Y a veces cortamos una oración porque no cae ya la segunda parte, no es así. Alguien citó Romanos 8, 28. Lindo texto, pero me gustaría que leamos Romanos 8, 28 y 29, por lo menos. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay más, o sea, no puedo parar aquí. Pero el problema es que la tradición evangélica ha puesto que, hermano, lo que tú hagas está bien, Dios te va a bendecir, Bueno, y hemos aprendido que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y segundo, dice que a los que aman a Dios. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Según el mismo Señor, obedeciéndole. Si tú no obedeces, Dios te ama igual, pero no es para ti este texto. A los que aman a Dios, todas las cosas trabajan o ayudan para bien. ¿Cuál es el bien? En el versículo 29 se sabe: hacernos hechos igualitos a Jesucristo. Y eso es como querer transformar de una pasanca de esas feas, negras, caras, ¿sí?, a la imagen de un hijo, de un niño, de cualquiera de ustedes. Imposible para el ser humano, para Dios sí. Y ese había sido el propósito, y para Él ya está todo hecho. A los que predestinó, pasado, a estos también llamó,
pasado, y a los que llamó, a estos también justificó, hecho, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ustedes se sienten glorificados? No, pero ya lo estamos. Si la Sagrada Escritura dice algo, así es. Esa es nuestra falta de fe. Ejemplo, el Señor dice a Israel que los va a sacar de la esclavitud de Egipto y los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Es una descripción ideal de un territorio. Fluye leche y miel. Y salen felices. Los hebreos salen felices. Pero ya a los pocos días, qué sé yo, llegan a Bapirot, creo que es el nombre, al frente el mar Rojo, a los costados montañas y atrás los carros de Faraón, 600 carros escogidos y todo el ejército de Faraón. ¡Wow! Para esto nos ha traído, para que nos maten. Mejor era que nos quedemos en Egipto. Eso habla del cristianismo. El libro de Éxodo me encantaría que lo vean y que lo vean aplicando a nuestras vidas. Salen felices, liberados, pero al primer problema, y dicen, ay, para esto nos ha traído, que eso es falta de fe. 10 veces lo irritaron a Dios, muchas veces. Ese es el cristiano. Por eso he preguntado, ¿quién de ustedes se sabe o se siente glorificado? Ninguno, ni yo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos falta de fe. El Señor Jesucristo, yo repito muchas veces, ese es un atributo de los viejos, les dijo a sus discípulos en el mar de Galilea, crucemos al otro lado. Palabra de Dios, crucemos, ¿dónde? ¿Hasta la mitad? Al otro lado. Se duerme tan cansado, tanto trabajaba, y se desata una tormenta terrible, ¿saben ustedes? Yo no sé cómo podía seguir durmiendo nuestro Señor. Parecería chapaco, que pueda dormir aún así, con el perdón del Señor, por supuesto. Pero se duerme y vienen las olas, el viento y los discípulos, expertos marineros, cuando se ven perdidos, van donde el Señor, Señor, ¿no te preocupas que vamos a morir? Ay, hombres de poca fe. Se paró, viento, mar, ya basta. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Hombres de poca fe. ¿Cuál era su falta de fe? No creer que iban a ir hasta el frente. Ellos estaban pensando que iban a morir. Entonces, ese es el problema del ser humano. Dios ya ha hecho todo absolutamente perfecto. Pero nosotros dudamos. Ay, mi mamita se va a morir, qué sé yo. Y sí, se va a morir. Dios lo ha decretado así, para llevarla a la presencia de Él mismo. Los cristianos, sobre todo, muchas veces no estamos viendo toda la obra de Dios. Siempre vemos el cosito, la tormenta, la cosa, pero nunca vemos lo que ha dicho el Señor. Esa es la falta de fe. Por eso Dios ha hecho todo perfecto, comenzando antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Todo lo escrito aquí para que nosotros creamos. Estas cosas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero lo primero que hacemos es quejarnos. Por eso el fruto del Espíritu es gozo, alegría. Lo opuesto es la queja, la murmuración y que
está dudando de Jesucristo. Hermanos, aprendamos a creer, a confiar en Jesucristo. Entonces hemos visto en Efesios, muy rápidamente, y aquí en Romanos 8, del 28 al 30, de que Dios ya ha hecho todas las cosas perfectas. Todo. Esta vida ya está dispuesta, diseñada, y la estamos viviendo hasta la eternidad. Ha diseñado Dios. ¿Creen ustedes que todas las cosas nos ayudan si amamos a Dios? ¿Creen? ¿Y cuando se enferma la mamá? ¿Cuando se enferma el tío? ¿Cuando se enferma un hijito? ¿Cuando se mueren? ¿Estará ayudando a Dios? Sí. Lo que pasa es nuestra falta de fe, que solo vemos la tormenta. No vemos la mano de Dios creadora que desde la eternidad y hasta la eternidad ha hecho todo. Y todo lo ha hecho en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Espero que al conocer más de nuestro Señor, nuestra fe vaya aumentando, hermanos. Ok. He hablado, no sé, sí, al empezar creo, que es un misterio. No vamos a poder entender. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Hay muchos misterios de Dios que ya han sido revelados, pero casi es imposible hablar de Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo? Porque nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo aún es creación de Dios. La energía, la materia, la masa es creación de Dios. Y Dios existía antes de todo eso. Y el tiempo es una creación de Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Él está fuera del tiempo. Es importante recordar cuando vemos que Dios comienza a ejecutar su decreto. Decreto, un solo decreto. Nosotros siempre estamos dividiendo porque no podemos estar en la eternidad. Nuestra mente no abarca la eternidad. Aunque dice la Biblia en 1 Corintios 2 que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos que aprender a usar la mente de Cristo. Ok, Romanos otra vez. Romanos 16 termina así esta epístola, del 25 al 26. Ya se está despidiendo el apóstol y dice: y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio dado a conocer antes de las edades. Dios comienza y dice que se ha manifestado por las escrituras de los profetas. Dios manifestó después lo que se había hecho. Pero quiero recordar, es el decreto eterno de Dios. Efesios, hemos visto ya que Dios nos creó antes de la fundación del mundo, para que seamos sin manchas delante de Él. También en Efesios capítulo 3, que eso no hemos leído, Efesios capítulo 3, hermanos, les voy a pedir a todos, traigan sus Biblias o no vengan. ¿Se imaginan ir a la guerra sin armas?
¿Cómo van a poder recordar lo que estamos hablando si primero no hay anotaciones? Segundo, ni siquiera físicamente, visualmente ven las escrituras. Agradezco mucho a los hermanos que siempre traen sus Biblias, hablan, a veces quizás ni entienden bien lo que puedo decir porque yo no me hago entender, pero hacen el esfuerzo de ver las Biblias. Y otras cosas que hemos dicho ya, prohibido Biblias en celulares, al menos aquí. Porque ya he visto la mañudez, he sido testigo. Están chateando, facilito se ve cuando están chateando, ¿no? Facilito, color, todo. Y dice, estoy viendo mi Biblia. A otro perro con ese hueso, así dice, ¿no? Que le crea otro. De verdad, hermanos, venimos con la Biblia. No saben lo que nos estamos perdiendo cuando no abrimos nuestras Biblias. Efesios 3, por favor. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. Hay cosas que Dios ha hecho que tenemos que conocerlas. Solo están en las Escrituras. No van a conocerlas en National Geographic o cualquier otra cosa, no. Todo distorsiona el mundo. Solo las Escrituras nos van a llevar al conocimiento de Dios. Tito, por favor, capítulo 1. Tito 1. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Es algo que Dios prometió en la eternidad, es algo que si Él ha dicho se hace y se hará. Él es el amén, así es. Ok, entonces antes de la creación nos escogió según su voluntad. Nos escogió según su voluntad para que fuésemos adoptados como hijos por medio de Jesucristo. ¿Qué significa ser hijo de alguien? En Tarija había una frase hace 60 años, 70 años. Cuando alguien venía, decía, señora Aurora, me ha mandado mi papá, ¿y cuyo hijito sois? Así preguntaba, español antiguo, ¿y cuyo hijito sois? En palabras actuales, ¿y quién es tu papá? Mi papá es don Juan Maldonado. Ah, con razón, de tal palo, tal astilla. ¿Conocen ese refrán? La gente que te ve podrían decir, él es un verdadero hijo de Dios.
¿Ella es una verdadera hija de Dios? ¿O sigues jugando pensando que Jesucristo es nada? La gente podría, cuando comience la persecución, nos podrán acusar de que verdaderamente somos hijos de Dios. O va a decir, no, ¿qué va a ser este hijo de Dios? Es un mentiroso, ¿para qué voy a hablar más? Si el Señor nos ha escogido para ser hijos, tenemos que ser igual a nuestro Padre. Si no lo somos, quizás no nos ha escogido. Mucho cuidado. Cristo, el amor de Cristo nos constriñe. Y Él es el que provoca el cambio. Él es el que nos da tanto el poder para cambiar como el deseo para cambiar. Él lo hace. No es una fe así, que sí creo. No hay eso. Es una fe que transforma. Entonces, hemos sido adoptados por medio de su Hijo. Demostremos, vivamos como hijos. Dice que nos ha adoptado para ser, en Efesios hemos leído, santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, si eres propiedad de Dios, no hay otra opción. Debe ser santo, porque Dios es santo. Santo quiere decir apartado del mal para el servicio de Dios. No hay otra solución. Dejemos de creer que el cristianismo es así una ingenua fe y seguir como uno quiere seguir. No es eso. Bien, y Dios sabía que el ser humano caería en pecado. Por eso hizo el sacrificio de su Hijo antes que apareciera el pecado. O sea, Dios dio el antídoto, dio la cura del pecado antes que haya un ser humano, antes que haya un Adán y una Eva que hayan desobedecido a Dios. Esa es la seguridad que nos da la Biblia. Él hizo todo antes. Muchas veces he escuchado yo este mensaje, un mensaje evangelístico, algo como esto. Hermano, arrepiéntete, tú sabes que cuando el hombre cayó en pecado, se reunió la Trinidad y dijo, ¿y ahora qué hacemos para librarlos del pecado? Y Cristo dijo, yo voy a descender, yo me voy a hacer hombre y voy a dar mi vida y mi sangre. Y Dios dijo, bravo, hazlo. Eso es falso de toda falsedad. Según las Sagradas Escrituras, Dios lo hizo todo antes del pecado. ¿Y cómo pudo pecar pues el hombre? No, me falta todavía un poquitito, espérense un poquitito. Por eso en Efesios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. En segunda carta a Timoteo, que todavía no hemos leído ahorita, segunda Timoteo capítulo 1, segunda Timoteo 1, a partir del versículo 8, la Sagrada Escritura dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso por causa suya, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia de Dios que nos fue dada antes de los siglos.
Si tú eres hijo o hija de Dios, puedes estar seguro de que esa salvación nadie la va a poder destruir, nadie ni nada. Pero esa salvación se va a ir manifestando. No puede una persona decir, yo soy de Cristo y seguir en sus pecados. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Entonces, Dios comienza a poner en práctica su decreto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Dios? A ver, espero que hayamos pensado un poquito. Ha decretado que vaya la salvación, que todo, ha decretado hasta el fin del universo. ¿Qué es lo primero que hace, según lo que hemos leído? No escucho. Elegirnos. Bien, elegirnos en Cristo Jesús. O sea, un tema donde se me pone la piel de gallina porque soy muy pequeño para poder entender o hablar de eso. Es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. En primera carta de Pedro, por ejemplo, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1. A partir del versículo 17. Primera Pedro 1, 17. Si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escuchen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual ustedes creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes de los tiempos de los siglos, como un cordero sin mancha, daría la impresión de que lo primero que Dios hizo fue el sacrificio de su Hijo. Ay, qué misericordioso es Dios. Por eso nunca podemos acusarle de que es injusto. Él sabía absolutamente todo, es omnisciente. Y como su creación no ha terminado, Él comenzó con el sacrificio de su Hijo amado. Apocalipsis 13, por favor, no habla, sí habla explícitamente del sacrificio, aunque el tema no es Cristo, está hablando de la bestia. ¿Se acuerdan que va a haber una bestia en Apocalipsis, un gobierno? De hecho, todos los gobiernos son calificados como bestias en la Biblia. No pongan su esperanza en un nuevo presidente o qué sé yo, no. Todos son cortados con la misma tijera, como se dice. Versículo 8, 13:8 de Apocalipsis, 13:8. Y la adoraron, o sea, a la bestia, ¿ya? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otras versiones dicen desde antes del principio del mundo. Podemos estar entendiendo un poquito lo que está
ocurriendo en la mente, en el decreto de Dios. Entonces, una vez que hace eso, entonces procede a lo que conocemos como la creación. O sea, se dan cuenta, todo el decreto ya lo ha comenzado a poner en práctica antes de la creación, ha hecho la selección de sus súbditos, pero para no darles ventaja sobre todos, porque Dios no hace acepción de personas, ha hecho el sacrificio de su propio Hijo antes. Y entonces, ahí sí podemos hablar de la creación. En el principio. ¿Cuál es el versículo que habla de lo más antiguo antes de la creación? ¿Perdón? Juan 1, 1 al 3. Gracias, hermano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En las versiones más actuales, la NTV creo que es una de ellas, dice en el principio era la palabra. Pues hablar de eso nomás nos llevaría años. Dios hizo el universo por medio del Verbo, por medio de su palabra. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, Génesis 1, 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? De la creación. En el principio, cuando el decreto de Dios, el pensamiento de Dios comienza a materializarse. Hasta ahora hemos dicho que Dios es espíritu, que es todopoderoso. Dios es espíritu. No había, quiero recordarles, algo material. Y es la palabra de Dios, el verbo que dice, hágase. Espíritu. No podemos imaginarnos como individuo humano, como creación humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí viene un versículo donde dice que la tierra estaba informe, sin forma o desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso crea y vuelve a poner en acción la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Es el verbo en acción. Es la palabra de Dios en acción. ¿Tenía cuerpo el verbo, la segunda persona de la Trinidad? No, porque Dios es espíritu. El Espíritu de Dios, esta es la Trinidad en acción, estaba sobre esa masa. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de Dios. En otras partes de la Biblia, por ejemplo en Romanos, el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se acuerdan de ese texto? Supongo la mayoría. El Evangelio es poder de Dios, porque es exhalado de la misma boca de Dios. Cristo, palabra de Dios, la Biblia, palabra
de Dios, porque eso fue revelado a los santos hombres de Dios que Él escogió antes. Entonces el verbo de Dios, la palabra de Dios, es la que dice hágase. Y todo fue hecho. Ustedes pueden ver perfectamente en todo eso. Y si vemos Colosenses, por ejemplo, Colosenses en el Nuevo Testamento, estoy utilizando Biblia, bastante Biblia. Colosenses 1, a partir del versículo 13, está hablando de Dios y luego va a hablar de su Hijo. Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, o sea el Hijo, es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es el que crea, el agente de la creación, Cristo. Y Él es el que mantiene toda la creación funcionando. Hermanos, Cristo no es alguien que nos eche un favorcito, ay ya, ven pues, sí, si quiero lo acepto, si quiero no es así. Debemos caer de rodillas conociendo realmente quién es Él. Un texto más de Hebreos capítulo 1, que me encanta ese texto. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que por Cristo, por el Hijo, ha hecho todo el universo. Él es el resplandor de su gloria, es la gloria visible de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos en Cristo. Y dicen, el versículo 3, Él sustenta todas las cosas, toda la gravitación universal, todo lo que está en el universo, está sustentado por Jesucristo y su palabra. El día que Él pronuncie, se acabó, chao universo. Él es el que sustenta. Él es el que ha puesto las leyes de la gravitación universal, Él es el que ha puesto todas las leyes, Él es el que ha inventado la ley de la gravedad, que algunos científicos hayan descubierto la ley y hayan sacado su formulación matemática, eso es otra cosa, pero Dios estableció. Y el mundo ahora dice, las leyes de la naturaleza, ¿han escuchado? ¿Qué leyes de la naturaleza? Todas son leyes de Dios, son leyes de Jesucristo.
Tenemos que aprender a pensar con la mente de Cristo. Tenemos que aprender a aquilatar quién es verdaderamente nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es más de lo que podemos entender. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y además dice que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Después de eso, ¿dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Nadie puede decir, Jesucristo vino esta mañana y me tocó el hombro y me dijo, no, por favor. Él está esperando que sus enemigos sean puestos por alfombra de sus pies. Es absolutamente todopoderoso, misericordioso, bueno. Entonces, Él, Jesucristo, es el que dice, hágase la luz. Y como es Dios, su palabra tiene un poder. Todo lo que Él dice, se hace. Por eso les decía que la falta de fe es creer a lo que Dios dice. Los judíos tuvieron que estar 40 años en el desierto, muriendo todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, por no creerle. Muchos llamados cristianos no le creen, porque no saben quién es Él. Y su vida está dando vueltas, vueltas y vueltas, hasta que se mueren. Si son salvados, por la gracia de Dios. Entonces aprendamos a conocer a nuestro Señor, hermanos. Aprendamos quién es Él. Él, en este relato de Génesis 1, ahí vemos que la palabra de Dios, el verbo de Dios, comienza a actuar, a trabajar, a dar lugar al decreto eterno de Dios. Ahí debemos parar, porque si no ya todos van a dormir. Es un tema difícil, bellísimo, es el tema de la Biblia. Jesucristo es el centro de la Biblia. Y por eso habla de Él desde desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y quiera Dios realmente que aprendamos a conocerlo, a amarlo, solo por la Biblia y por la guía del Espíritu Santo. Ningún otro libro nos va a llevar al conocimiento de Cristo, menos la televisión o las comunicaciones sociales que no creen en Dios. Gracias por su paciencia y si el Señor lo permite, vamos a continuar estudiando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra reunión ha terminado y muchas gracias por su perseverancia, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios.